Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo les va? Bueno, deseo que Dios los bendiga mucho en este sábado, que todos podamos, además de este momento comunitario, podamos tener cada uno una búsqueda personal de Dios, que es la función del sábado, ¿no? Que podamos encontrarnos de forma personal con Dios. Saben que la Iglesia ha programado desde la semana pasada y también hoy a la mañana y a la tarde un tema especial para compartir, que es un tema que nos toca a todos, o que nos puede tocar en algún momento de la vida, que es el tema de la depresión. El sábado pasado, en el espacio de enfoque, nuestra hermana Romina Arias, psicóloga, expuso un tema brillante, hermoso sobre la depresión. Esta tarde Jerry, que fue el anciano que es el anciano que está oficiando este culto. Saben que Jerry es médico y se está especializando en psiquiatría, ¿no? Así que él va a tener esta tarde el tema titulado Camino a Asilo. Camino a Asilo, pero es el tema de la depresión, ¿no? Ya con, por supuesto, mucha mayor solvencia académica y profesional que quien les habla, ¿no es cierto? Pero esta mañana también vamos a tocar el tema del sermón, el tema de la depresión, aunque personalmente lo voy a hacer un poquito no tan circunscripto al tema de la depresión, sino al desánimo en general, ¿no? Porque todos tenemos en un momento de la vida cristiana, tenemos momentos de desánimo, de tristeza anímica y también alguna cosa que digamos quizás sirva también para el tema de la depresión. Dios quiera que nosotros a veces en forma coloquial, no profesional, sino en nuestra conversación ordinaria, decimos, cuando tenemos algún momento de desánimo, de tristeza, decimos estoy deprimido, ¿no? Pero la verdad, hermanos, es que cuando hablamos de depresión en sentido estricto de la palabra, sentido técnico, profesional, médico, la depresión es un cuadro, una patología, una enfermedad, que quien la padece realmente, como suelen decir los depresivos, esto no se lo deseo a mi peor enemigo, ¿no? Es un cuadro, realmente hay distintos grados de depresión, desde la distimia hacia la depresión mayor, que realmente es un cuadro que a veces suele durar 6 meses, 2 años, y que hunde a la persona realmente, justamente por eso la palabra depresión, ¿no? Porque la persona está por el piso. Y esto requiere no meramente oración, que por supuesto es fundamental, no solamente consejos espirituales, sino también requiere muchas veces una asistencia profesional, ¿no? Médicos, psicólogos, psiquiatras que puedan ayudar a la persona a atravesar por esta etapa y sobre todas las cosas tratar de salir a flote, ¿no es cierto? Así que vamos a tocar el tema, como yo no soy ni médico ni psicólogo, solamente algunas cositas muy superficiales si se quiere, para que tengamos alguna mera noción, pero sobre todo vamos a recurrir a la palabra de Dios para ver algunos recursos espirituales que nos pueden ayudar si tenemos un momento ya sea de depresión o sencillamente los momentos de bajón anímico que a todos nos toca en la vida, ¿no es cierto? Vamos a usar un poquito la tecnología. Hay muchas clasificaciones de depresión. Estoy leyendo actualmente un libro de un autor español, un psiquiatra español, conocido seguramente por varios de ustedes, Enrique Rojas, ¿no es cierto?, que escribió un famoso libro, El hombre light, y bueno, tiene un libro titulado Adiós depresión, un libro de 400 páginas, lo estoy empezando a leer, y por supuesto, lo que yo puedo decir aquí es apenas una gota de agua dentro de lo que significa el análisis del tema de la depresión, ¿no? Pero en una clasificación bastante general y no exhaustiva en absoluto, se suele distinguir entre 2 tipos de depresión. Una depresión llamada exógena y otra endógena. Una depresión exógena o reactiva que tiene que ver con el estado anímico bajo que todos sentimos cuando atravesamos por una situación difícil en la vida que nos pone tristes, nos pone deprimidos, ¿no es cierto? Si alguien de repente tiene una familia que mantener y pierde el empleo, es natural que no se sienta bien, ¿no es cierto? Si alguien tiene un ser querido muy enfermo,
y lo está atendiendo y no sabe qué va a pasar con esa persona, es lógico que se sienta triste, ¿no? O si uno está padeciendo una enfermedad. Y así, hermanos, podemos seguir con una lista de situaciones externas a nosotros, pero que nos afectan en el ánimo, ¿no es cierto? Es natural y la verdad que tendríamos que estar quizá mal de la cabeza para no sentirnos mal cuando tenemos situaciones que ameritan que uno se sienta mal, ¿verdad? Estas son depresiones exógenas, que son a veces situaciones difíciles en la vida, pero que, digamos, no tienen la gravedad como para... es decir, una vez que pasa la situación, desaparece la situación que nos causa esa tristeza, normalmente podemos reponernos y seguir con una vida alegre, dentro de los límites que esta condición humana nos impone, una vida alegre, a menos que, por otras razones que vamos a ver ahora, nos instalemos en la tristeza y en la depresión, ¿no? Pero hay otro tipo de depresión, con otra causa, que es llamada depresión endógena, y ya tiene que ver con cuestiones personales, orgánicas y o psicológicas. En realidad esta distinción es artificial, porque somos una unidad, ¿no? Decimos muy bien los médicos, los psicólogos y también los teólogos nos hablan de que somos como seres humanos una unidad bio-psico-socio-espiritual, ¿no? No podemos separar al ser humano dividirlo digamos, en estanterías, ¿no es cierto?, sino que somos una unidad donde todo nuestro ser interactúa de una manera conjunta y, lógicamente, algo que sucede en el cuerpo repercute en la mente y viceversa, ¿no? Por eso hablamos de enfermedades psicosomáticas muchas veces. Esta depresión endógena puede tener que ver con características temporarias que uno esté experimentando en el organismo o psicológicamente, y también puede tener que ver con ya una estructura genética, también hoy en día se habla de epigenética, y también una estructura psicológica. Por ejemplo, hay causas que podemos clasificar como más triviales, y triviales lo ponemos entre comillas, porque nada es trivial lo que le sucede al ser humano, pero digamos que hay algunas causas que nos pueden provocar un estado de ánimo bajo, que quizás son de alguna manera triviales. Por ejemplo, esos días de calor de verano todavía no han llegado, ¿no? Todavía estamos gozando atípicamente de una primavera bastante fresca, pero esos días de calor inmenso de verano, ¿no es cierto?, de una baja presión tremenda, algunos de nosotros estamos por el piso, ¿no? Nos sentimos que estamos por el piso tan solo por un factor externo a nosotros como es la baja presión atmosférica. Si alguno tiene de por sí una baja presión arterial, en esos días de calor extremo de verano, pues entonces uno está totalmente por el piso, ¿verdad? Y esto no tiene que ver con cuestiones psicológicas graves, con situaciones graves en la vida, sino con algo, si se quiere, tan trivial como la baja presión atmosférica y la baja presión arterial. La anemia, si alguno es anémico, le falta hierro en la sangre, le faltan glóbulos rojos, bueno, la persona anémica tiene de por sí una tendencia a la melancolía, una tendencia a no ser una persona muy animosa, sino una persona con cierta tendencia a la tristeza, al desánimo, a la pérdida de energía y a la depresión. El sedentarismo, aunque nos parezca justamente algo trivial, pero la persona que es muy típico de nuestra sociedad, sobre todo en las ciudades, la persona que tiene un estilo de vida sedentario, que está 8 o 9 horas en una oficina sin moverse, llega a la casa, tampoco hace ejercicio, esa persona, su circulación sanguínea va a ser mucho más lenta y por lo tanto la oxigenación del cerebro va a ser mucho más de menor calidad que aquella persona que regularmente hace ejercicio físico, ¿no? A mí me llama mucho la atención y gratamente, a veces voy a pasear con mis hijas por Avenida Sarmiento, desde aquí de la Rural hasta el Planetario, y muchas veces me lo he cruzado a Huguito Flores, no sé si está, ahí está, a Huguito con su esposa, con Leticia, ellos con su traje deportivo, ¿no es cierto?, y vienen de correr, de caminar, ¿no es cierto?, qué lindo, y de paso, ¿no?, ustedes los ven, a Hugo y su esposa, que son, no voy a decir la edad, tampoco la sé, pero tampoco son
mozalbetes, ¿no es cierto?, como se diría en España, de 20 años, ¿no? Y ustedes vean qué figura que tienen, ¿no? Qué delgados que son, no tiene ni siquiera panza, ¿no? Hugo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque hacen muy bien en hacer ejercicio físico, que entre otros beneficios, el ejercicio físico no solamente favorece la buena circulación sanguínea, la oxigenación cerebral, sino incluso libera unas sustancias en el cerebro llamadas endorfinas, que son sustancias que promueven el bienestar anímico, ¿no es cierto? Las endorfinas promueven el bienestar anímico y nos hacen sentir alegres y animosos. Por ejemplo, otro factor, entre comillas, trivial, es la baja exposición a la luz solar y el oxígeno. Ustedes saben que, por ejemplo, en los países nórdicos de Europa se encuentran los mayores índices de suicidio. Hay varios factores, no podemos ser reduccionistas en esto, hay varios factores que pueden provocar esta tendencia a la depresión y a las tendencias suicidas, pero un factor que los médicos estadísticamente han detectado es que en esos países hay muy poca luz solar. Hay varios periodos durante el año donde hay ausencia de luz solar y esa falta de exposición al sol, a la claridad, es uno de los factores que producen o favorecen la depresión en muchas personas, ¿no es cierto? Así que hay causas, entre comillas, triviales, pero fíjense que no son tan triviales, ¿no es cierto? Hay otras causas endógenas que podemos llamar neuropsiquiátricas, que tienen que ver con o una falla en la neurotransmisión, ¿no es cierto?, de ciertas sustancias químicas que el cerebro necesita para sentirse bien, y de esto podría invitarlo a Jerry que venga a hablar, ¿no es cierto?, pero el tiempo no da, seguramente esta tarde alguna cosa va a mencionar, o Susana también podría hablar de esto, pero hay esta falla en los intercambios químicos del cerebro, o la falta de ciertas sustancias, por ejemplo, la falta de litio, es un factor que puede producir o favorecer la depresión, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno va a un psiquiatra, un buen psiquiatra, ¿no? No el de la pastilla fácil, ¿no?, sino un buen psiquiatra que se preocupe por escucharlo a usted, por analizar su situación, y entonces con prudencia receta algún medicamento. Bueno, por ejemplo, el proveer litio, cuando hay falta de litio en el cerebro, puede ayudar, no es la panacea, no es la solución mágica, pero puede ayudar a que usted salga de la depresión en caso de que le esté faltando esta sustancia, ¿no? Pero luego hay causas que ya podemos llamar más profundas, causas psicogénicas, es decir, de origen psicológico. Por ejemplo, una persona que ha tenido un mal aprendizaje psicológico, emocional, si en su casa, por ejemplo, y esto no es para que, como es muy típico, que empecemos a culpar a nuestros padres, ¿no es cierto? No. Pero a veces en el entorno donde uno se desenvolvió, ¿no es cierto?, en el hogar, donde fuere, donde uno, por las actitudes, las reacciones y el discurso, ¿no?, es decir, lo que se dice, lo que se comenta en casa, en el lugar donde nos formamos psicológicamente, hay una visión negativa de la vida, una visión desesperanzada, donde cuando hay problemas económicos, etcétera, siempre el discurso es un discurso pesimista, ¿no es cierto? Un discurso donde no hay esperanza, donde no, esto es un desastre, ¿no es cierto? Y esta situación no vamos a poder salir, ¿no es cierto? Y hay un discurso negativo. Y ese chico se va formando con una visión de que la vida es mala, de que no puede esperar buenas cosas de la vida, que no puede tener esperanza de un futuro mejor. Ese chico y esa persona se va formando con una forma, dirían los psicólogos, con una cognición, ¿no? Una cognición, una forma de ver la realidad que es una visión negativa. Y está acostumbrado, como dicen algunos estudios, y se ha estipulado un síndrome psiquiátrico que es el síndrome de desesperanza adquirido, ¿no?, donde la persona ya tiene estructuralmente ya tiene una visión negativa de la vida y no tiene esperanza, no ve que el futuro puede brindarle cosas buenas. Bueno, hay causas psicogénicas, ¿no? O, por ejemplo, cuando esa persona no se le brindaron o no supo tener herramientas para enfrentar los problemas de la vida, porque todos tenemos problemas, ¿no? Yo si pidiera que levantaran la mano, si hay alguno de ustedes que no tiene problemas o que no ha tenido problemas en la vida, nadie levantaría la mano. ¿Quién no ha tenido problemas económicos, de salud,
de ánimo, problemas familiares, de relaciones humanas, todos tenemos problemas. El tema es cómo afrontamos esos problemas, ¿no? En realidad el problema no es el problema, sino cómo yo afronto el problema, qué actitud adopto frente a los problemas que tengo en la vida. Bueno, hay gente que no se le han brindado herramientas psicológicas, no hace falta ser psicólogo, ¿no? Una persona en su casa, con una actitud positiva, constructiva, puede brindarle a sus hijos herramientas psicológicas informales para saber enfrentar adecuadamente la vida, ¿no? Cuando nos faltan esas herramientas, bueno, ahí hay una tendencia a la depresión. Otro problema es el sentimiento de culpa. Todos, por ser pecadores, cometemos pecados y cometemos errores. Y hay una culpa, distinguen algunos psicólogos, entre una culpa legítima llamada existencial, que es cuando yo cometo algo malo, es natural y hasta deseable que yo me sienta mal conmigo mismo, si no sería un psicópata, ¿no? Esas personas que pueden matar sin pestañear, ¿no es cierto?, sin tener ningún sentimiento de culpa. Es deseable que cuando hacemos algo malo sintamos culpa y por lo tanto nos sintamos tristes, ¿verdad? Pero hay un sentimiento de culpa también llamado neurótico o crónico, que es cuando, ya sea por exageración, todos cometemos errores, pero no es lo mismo un violador, un asesino, que alguien que dijo una mentira blanca, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo. Entonces, el grado en que nos culpabilizamos o nos han culpabilizado por pequeñas cosas puede producir en nosotros un sentimiento de culpa neurótico o crónico que es un sentimiento de culpa difuso, donde uno a veces no sabe exactamente por qué se siente culpable, pero se siente culpable, ¿no? Crónicamente, es decir, permanentemente culpable. Bueno, cuando suceden estas cosas, cuando hay un sentimiento de culpa real pero no resuelto, o cuando hay un sentimiento de culpa crónico, que yo no sé por qué, pero me siento culpable, y cuando uno se siente culpable, psicológicamente se autoflagela, ¿no es cierto? Inconscientemente se autoflagela con un sentimiento de yo no merezco ser feliz, ¿no? Porque soy una mala persona, cometí algo malo, no merezco ser feliz. Bueno, esto a veces requiere ayuda profesional, ¿no es cierto? Muy bien, pero también hay causas existenciales, es decir, que no tienen que ver con una estructura psicológica u orgánica, sino con la filosofía de la vida que uno adopta como ser humano. Si uno es una persona atea o nihilista, ¿no? Nihilista es aquel que niega todo valor, niega todo valor en la vida. Si uno es una persona atea, yo a veces me pregunto cómo hacen los ateos para sobrevivir, ¿no? Yo tenía un compañero de estudios en una carrera que hice que era ateo y sin embargo era una persona muy alegre, ¿no? Muy optimista. Yo digo, esta persona podía ser así alegre y optimista gracias a Dios, sin que él lo supiera. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con ciertos mecanismos de defensa que hacen que, por ejemplo, un mecanismo de defensa es la minimización, ¿no? Otro mecanismo es la negación. Hay una realidad, todos vamos encaminados a la muerte, ¿no es cierto? No hay ser humano, el ateo, el creyente, todos vamos al mismo lugar, pero hay ateos que viven con inconsciencia con respecto a la muerte, ¿no? Pareciera que nunca les va a llegar, que ellos creen o sienten que nunca les va a llevar la muerte. Si fueran plenamente conscientes de la finitud de su existencia, yo no sé cómo esa persona podría ser feliz. Bueno, de alguna manera, ese ateo tiene que agradecerle a Dios porque tiene el mecanismo psicológico de minimización y de negación que hace que no sea tan acuciante en él el sentimiento de la muerte, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes saben que los filósofos ateos existencialistas, el tema dominante, el sentimiento dominante de sus escritos es la angustia existencial. Jean-Paul Sartre, por ejemplo, que escribió ese famoso libro La náusea, bueno, el tema, si uno lee el libro, el tema dominante, el sentimiento dominante de ese libro es justamente la náusea, ¿no? La náusea de la existencia, una vida sin sentido. El ateo dice, venimos de la nada, vamos a la nada, y en el medio queda esta vida que es un sinsentido y solamente queda la angustia y la depresión, ¿no es cierto? Hay un personaje televisivo que a mí me gusta mucho, una serie, para mí es la serie más brillante que se ha creado
en la historia de la televisión, el Dr. House, no sé cuántos la conocen, ¿no? No porque coincida con la filosofía de vida de este personaje, ¿no? Quienes conocen la serie saben que es un ateo recalcitrante, un antirreligioso recalcitrante y un anticristiano recalcitrante, ¿no? Pero es una serie que me estimula intelectualmente justamente porque desafía el pensamiento, ¿no? Y uno de los lemas, tiene varios lemas Dr. House, ¿no? Por ejemplo, todos mienten, ustedes conocen, ¿no? Es uno de los lemas de Dr. House, todos mienten. Pero otro lema es, la vida apesta, ¿no? La visión de un ateo, ¿no? La vida apesta. Es un hombre que de una inteligencia superior y que como es ateo y no tiene nada que esperar del futuro, su conclusión de la existencia terrenal es la vida apesta. O sea que una filosofía de vida atea o nihilista, que es el caso de Dr. House, puede provocar, por supuesto, vacío existencial y como consecuencia del vacío existencial, depresión, ¿no es cierto? Ernesto Sábato, ese gran escritor argentino, que falleció a los 99 años, cuando tenía 80 y pico de años, escribió 2 libros, Antes del fin, porque él pensaba que le quedaba poco tiempo de vida, ¿no? Tenía 80 y pico, pensaba que le quedaba poco tiempo de vida, y La resistencia. Y son ensayos que son bastante crudos por un lado, pero también bastante positivos por el otro, ¿no? Y una vez le quise prestar a mi madre uno de estos libros. Mi madre de joven fue muy lectora de Sábato, de las novelas de Sábato, ¿no? El túnel, Sobre héroes y tumbas, Las tumbas, y me dijo, no quiero saber nada con Sábato, me dice, ¿no? Porque a Sábato, y acá dijo una frase a mi juicio filosófica bastante profunda, le falta el grado de inconsciencia para poder vivir, ¿no? Una frase de mi madre, ¿no? A Sábato le falta el grado de inconsciencia necesario para poder vivir. ¿Por qué? Porque cuando uno es ateo, Sábato no era ateo, era agnóstico, ¿no? Es decir, dice, yo no sé si Dios existe o no, no puedo comprobarlo ni tampoco negarlo, ¿no? En cambio el ateo dice, no, Dios no existe y se acabó. Pero el ateo, que es como los filósofos existencialistas, ¿no? Son dolorosamente conscientes de lo que significa vivir en este mundo finito, de pérdidas, donde el remate de la existencia es la muerte, no le queda otra cosa que la angustia y la depresión, ¿no es cierto? Si uno cree que, como dice Dr. House, esto es todo lo que tenemos, esta existencia terrenal, con dolor, con miseria, con pobreza, con angustia, con pérdidas, con separaciones, y como remate de esta existencia tenemos la muerte, y sí, no te queda otra que la angustia y la depresión, ¿no es cierto? O sea que una filosofía de vida puede causar depresión. Por supuesto, en esta sociedad posmoderna en la cual vivimos, y vuelvo a acudir a los países nórdicos de Europa, también Japón, que están entre los países con mayor índice de suicidio, una visión materialista de la vida, una visión secularizada, donde se excluye a Dios de la ecuación y de la existencia, una sociedad hedonista que tiene como fin último en la vida procurar el placer, el bienestar y el placer, pero donde no hay valores espirituales y mucho menos religiosos, por supuesto, esto provoca vacío existencial y, por supuesto, tendencia al suicidio y tendencia a la depresión. También podría haber, hermanos, causas espirituales. La falta de fe en Dios, y cuando digo fe en Dios es confianza en Dios, también es un factor que nos puede conducir a la depresión. Si usted tiene la imagen de que Dios es un ser tirano, o como diría Dr. House, un gran dictador cósmico que quiere tenerlos a todos en un puño, y donde usted se equivoca en lo más mínimo, Dios está ahí para castigarlo, para condenarlo, para quitarle su apoyo en esta vida, para desampararlo y sobre todo para condenarlo en el juicio final. Si esta es la visión que usted tiene de Dios, y encima usted sabe que depende a cada paso de ese dictador cósmico para vivir, ¿no? O sea que su vida depende de él y su salvación eterna depende de él, y usted tiene esta imagen de Dios, de un gran dictador cósmico que lo está vigilando para ver dónde se equivoca, que está más deseoso de condenarlo y desampararlo que de protegerlo y salvarlo, es natural que usted pueda caer en una tendencia depresiva o en un pozo depresivo
y lamentablemente la historia de la psiquiatría nos cuenta de cuántos creyentes se han suicidado por sus ideas religiosas. Así que ojo, hermanos, una religión equivocada también puede ser causa de depresión e incluso de locura y de suicidio, ¿no? Es decir, una visión distorsionada del carácter de Dios y de la vida cristiana, ¿no? Qué distinto es lo que nos dice el Dios de la Biblia, ¿no? Ese texto maravilloso de Jeremías capítulo 29, versículo 11, que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos, ¿cómo sigue? De paz y no de mal. Tengo solamente pensamientos de paz para ustedes, no pensamientos de mal, para daros el fin que esperáis, o como dice otra versión bíblica, para darles un futuro lleno de esperanza, ¿no? Ese es solamente el deseo de Dios, pensamientos de paz y no de mal, y darnos un futuro lleno de esperanza. Y por supuesto, el pecado acariciado, cuando uno es creyente, no estoy hablando de caídas en el pecado que todos tenemos, ¿no? Caídas de las cuales nos arrepentimos, buscamos el perdón de Dios. Pero cuando uno tiene pecado acariciado y convive con el pecado y lo consiente en su vida, y uno es un creyente, ese pecado acariciado obligatoriamente va a conducir a la culpa y va a conducir a la depresión. Porque usted pretende ser cristiano, pretende ser creyente, tiene esperanza de vida eterna, pero sin embargo vive en pecado, vive consintiendo un pecado en su vida, y entonces, a menos que sea un psicópata, repito, la culpa lo va a carcomer y por supuesto lo puede llevar a la depresión. Yo quisiera esta mañana abrir la Biblia, por supuesto estamos para abrir la Biblia, para ver un ejemplo bíblico de depresión y ver cómo Dios trató a este depresivo, porque es un pasaje, a mi juicio por lo menos, y creo que para muchos más, un pasaje sublime de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19, ya seguramente muchos de ustedes estarán intuyendo de qué personaje bíblico se trata. Es el caso de Elías, un caso paradigmático en la Biblia acerca de la depresión, pero que realmente nos muestra la forma maravillosa en que Dios trata con personas con este tipo de problemas. Tenemos Primera de Reyes capítulo 19. Antes vamos a repasar un poquito el contexto de este episodio. ¿Te recuerdan Elías? Elías fue un gigante de la fe, realmente un hombre, uno de esos personajes bíblicos destacados por su fe, por su valentía, por su entrega a Dios, por el cumplimiento de su misión, pase lo que pase, ¿no es cierto? En el tiempo de Elías, el pueblo de Israel, el reino del norte, ¿no es cierto?, con capital en Samaria, estaba gobernado por Acab, un rey israelita casado con una reina, con una princesa de origen pagano, Jezabel, hija del rey de Tiro, y en gran medida por influencia de su esposa, Acab había inducido al pueblo de Israel a la idolatría. El pueblo de Israel estaba entregado al culto al dios Baal, un dios inventado por los hombres, por supuesto, un dios pagano, y Elías tiene la valentía, la entereza, la osadía de presentarse ante la misma presencia del rey Acab, denunciarlo, reprenderlo y decirle que por culpa de él no iba a llover en Israel por 3 años y medio. Elías se retira del palacio, tiene que huir porque obviamente el rey Acab, un déspota como tantos de la antigüedad, le quiere cortar la cabeza, quiere terminar con su vida y huye a una tierra pagana, la zona de Sarepta, ustedes conocen, en Sidón, y efectivamente hay una sequía tremenda que dura 3 años y medio, donde no llueve una gota de agua en todo el reino de Israel. Elías es sostenido por un milagro, el segundo milagro de Dios. Primer milagro, Dios hizo el milagro de la sequía por boca de Elías. En segundo término, estando solo en el desierto, Dios envía cuervos con carne para alimentar a Elías y también tiene agua para beber. Y al cabo de los 3 años y medio, Elías regresa a Israel. Sabiendo que habían puesto precio a su cabeza, él tiene la fe suficiente en Dios y la osadía suficiente y la valentía suficiente de volver ante la misma presencia del rey Acab para denunciarlo por la apostasía en la cual había envuelto al pueblo de Israel. Y entonces lanza un desafío, ¿no?,
que se reúnan los 850 profetas de Baal, profetas falsos, en el Monte Carmelo, para que el Dios verdadero pruebe su existencia, o Baal o Jehová, el Dios de los israelitas. Arman un altar, ¿no es cierto?, con piedras, con leña, matan un animalito, y entonces los profetas de Baal empiezan a orar a su Dios. Le toca el turno a ellos en primer lugar, ¿no? Empiezan a orar a su Dios para que su Dios responda, que muestre que es el Dios verdadero, con un acto milagroso. Y creo yo que por alguna razón, mejor dicho, por la razón que conocemos, Dios refrenó la actividad diabólica en ese momento. Porque Apocalipsis 13 dice que en el tiempo del fin, Satanás, a través de un poder simbolizado en Apocalipsis 13 por una bestia de 2 cuernos, va a hacer descender fuego del cielo. Es decir, Satanás tiene suficiente poder para hacer un milagro como hacer descender fuego del cielo. Yo creo que Dios estuvo ahí conteniendo la actividad diabólica para que Satanás no pueda hacer de las suyas, ¿no? La cuestión es que los profetas de Baal oran a su Dios, danzan, como era costumbre de la época, y pasan las horas y no sucede absolutamente nada. Llegan a un punto de desesperación estos profetas de Baal que empiezan a cortarse como una autoinmolación, a ver si aflojaba a su Dios Baal y hacía un milagro, ¿no? Bueno, no sucede absolutamente nada y totalmente derrotados estos falsos profetas tienen que retirarse de la escena. Y entonces viene Elías. Elías dice, bueno, agarren cubos de agua, llenen todo el altar, todo el sacrificio de agua hasta que desborde, y luego de que hacen eso, Elías hace una sencilla oración. No hay alaraca, no hay saltos frenéticos, como hoy en día lamentablemente en algunos cultos cristianos le exigen al Espíritu Santo que descienda y que se manifieste, ¿no? Y se ponen a saltar y a hacer y ordenarle con gritos frenéticos al Espíritu Santo. No, nada de eso, nada de eso. Elías hace una sencilla oración, agradeciendo a Dios y pidiendo que el Dios verdadero manifieste su existencia y su poder, y entonces en respuesta a la oración de Elías, desciende fuego del cielo, que dice el relato bíblico que consume el agua, las piedras, la leña, el sacrificio, es decir, hermanos, un milagro portentoso, donde el Dios verdadero demostró su poder, y no solamente su poder, sino también su apoyo al profeta Elías. Demostró que Dios estaba con Elías mediante varios milagros que Dios realizó durante su ministerio. Bueno, Elías dice, está bien, ya se acabó mi tarea, cumplí mi misión, me puedo quedar tranquilo, me voy a dormir. Hay un episodio que no vamos a mencionar ahora, ustedes lo conocen, el episodio de los caballos, ¿no? Con el rey Acab, etc., pero no vale la pena mencionarlo ahora. La cuestión es que Elías se va a dormir tranquilo porque cumplió su misión, porque tuvo la plena seguridad de que el Dios verdadero estuvo con él, que lo apoyaba en su ministerio mediante milagros extraordinarios. Está durmiendo y ahora sí viene el episodio que vamos a leer. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, una amenaza. Una mujer impía, la reina Jezabel, manda un mensajero para amenazar a Elías. Amenazar con palabras. Y uno podría pensar, si yo fuese Elías y la reina Jezabel me amenaza, yo me río en su cara. Me río en su cara porque, a ver, Dios me protegió estos 3 años y medio, hizo milagros extraordinarios, hizo descender fuego del cielo. ¿Qué más evidencia necesito para saber que Dios me protege, que Dios me ayuda y que no tengo que tenerle miedo, temor a ningún ser humano, ¿no es cierto? ¿Qué más evidencia necesitaría Elías para tener esa seguridad espiritual en Dios, verdad? Sin embargo, dice versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y aquí viene, hermanos, lo crítico de esta situación. Dice versículo 4, la segunda parte, y deseando morirse, dijo,
basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué pasó con Elías? ¿Cómo es posible que un hombre que vio de una manera tan evidente el poder de Dios, ahora se desanima tanto, a tal punto, que cae en un pozo depresivo? Dice aquí que deseaba morirse, y no solamente lo deseaba, sino también le pidió a Dios en oración que Dios le quitara la vida, y con una expresión típica, ¿no? Basta, basta. Hoy decimos, y lo dicen los depresivos, es una frase muy típica, no doy más. ¿Nunca escucharon esa frase o ustedes no la han dicho alguna vez? No doy más. Ya no tengo fuerza, no tengo fuerzas físicas, no tengo fuerzas anímicas, ya no doy más, ¿no es cierto? Bueno, en esta palabra basta está encerrado este concepto de no doy más. Basta ya, Jehová, quítame la vida. Estoy cansado de luchar. 3 años y medio sabiéndome amenazado, sintiéndome amenazado, vengo aquí, lucho por ti, pongo la cara por ti, cumplo mi misión, y sin embargo yo pensaba, esperaba que ya había resuelto el problema. Mi expectativa era que ya no iba a haber más idolatría en Israel, de que ya se iban a solucionar todos los problemas de Israel e incluso que se iba a solucionar mi propio problema. Es decir, la realidad no condecía con las expectativas que tenía Elías. Y esto, hermanos, es una de las causas de depresión. Cuando la expectativa que yo tengo con respecto a mi vida no se cumple, esa frustración existencial es una posible causa de depresión. Y Elías ora a Dios y dice, Señor, quítame la vida. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Por qué? Este hombre que fue capaz de atravesar todo el reino de Israel para enfrentarse con el rey Acab, ¿por qué ahora cae en este pozo depresivo? Cuando uno lee el libro Profetas y Reyes, este libro tan hermoso que comenta, entre otros, el caso de Elías, su autora, Elena de White, nos explica, y aunque no era psicóloga, tiene una explicación psicológica de lo que le sucedió a Elías, hasta diríamos psiquiátrica, ¿no? Ella dice que cuando una persona está durante cierto tiempo, sobre todo cuando es mucho tiempo, sometida a un alto grado de tensión emocional, estrés, ¿no es cierto? Cuando una persona está sometida a un estrés durante un periodo considerable, cuando pasa la situación, el estresor, ¿no? El factor estresor, es decir, ese factor que produjo el estrés, cuando pasa la situación, no es que la persona cuyo sistema nervioso se vio tan tensionado, no es que la persona ahora vuelve a la normalidad. Generalmente la persona, en vez de volver a la normalidad emocional, nerviosa, la persona, por el contrario, se hunde en una depresión que es proporcional al grado de tensión emocional al cual estuvo sometido. ¿Se entiende, no es cierto, la figura? Si mi tensión emocional de una escala de 1 al 10 subió a un pico de 8, no es que luego yo vuelvo al 0. No, me hundo en -8 de tensión emocional, ¿se entiende? De depresión. La depresión es proporcional al grado de tensión emocional al cual me vi sometido. Es decir, que un factor psicológico o, si se quiere, psiquiátrico, nervioso, condujo a Elías a una depresión espiritual, a una momentánea pérdida de fe. Si entendemos fe como confianza en Dios, confianza en el poder de Dios para auxiliarme y confianza en la buena voluntad de Dios para auxiliarme. De alguna manera perdió, momentáneamente por lo menos, perdió su fe, pero el origen de esa pérdida de fe no fue un tema meramente espiritual, fue un tema físico, orgánico, cansancio, agotamiento nervioso, psicológico, la expectativa que él tenía no se cumplió y ese problema orgánico, psicológico, lo condujo a un problema de depresión espiritual. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Porque a veces los cristianos tenemos una falsa imagen de lo que significa la experiencia cristiana. A veces creemos que hay un canto muy lindo, cantaba un cantor secular, cantante secular, pero que tenía temas de alguna manera espirituales, Roberto Carlos, ustedes lo conocen, ¿no?
los más jóvenes no sé si lo conocen, pero los que ya tenemos varias décadas encima, él solía cantar a Dios, ¿no? La montaña, un tema hermoso, ustedes recordarán, y hay un tema llamado Fe. Y él dice, en una de sus estrofas, en ese tema llamado Fe, contigo soy fuerte como el acero. ¿Es así? ¿Un cristiano es fuerte y frío como el acero? Es decir, nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios, quita los aspectos más humanos de nuestra experiencia, nos quita las emociones, dejamos de ser seres emocionales porque seamos cristianos, porque seamos creyentes, dejamos de ser, es decir, somos inmunes a la alegría, a la tristeza, al dolor, a la angustia por el hecho de ser creyentes. No es así, hermanos. Seguimos siendo seres humanos susceptibles de entristecernos, de alegrarnos, de enojarnos e incluso susceptibles de deprimirnos. Y como decíamos al principio, somos una unidad bio, psico, socioespiritual, y es imposible que en este mundo de pecado y dolor el cristiano sea totalmente inmune a aquellas cosas que nos entristecen y que incluso nos pueden inducir a un estado depresivo. Así que, hermanos, es importante entender que a veces su problema, si es que usted está pasando por un momento de bajón anímico e incluso quizá dentro de los presentes haya alguien que esté luchando contra la depresión, es importante que usted entienda que no basta meramente con orar. Por supuesto que la oración es el primer y gran recurso que usted tiene que utilizar, su conexión con Dios. Pero a veces usted necesita una ayuda adicional que puede ser una ayuda profesional, un médico, un psiquiatra, un psicólogo, que lo ayude con algunas cosas que hemos mencionado ya, ¿verdad? Y también tiene que ver con el estilo de vida. Usted tiene que... Bueno, ya vamos a dejar para el final algunos pequeños tips, ¿no es cierto?, que queremos mencionar. Pero hermanos, la pregunta es, ¿cómo reaccionó Dios frente a este depresivo? ¿Cómo trató Dios a este depresivo Elías? Fíjense, versículo 5, él había orado a Dios pidiéndole que le quite la vida porque deseaba morirse, y versículo 5 dice que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Una reacción típica del depresivo. Algunos reaccionan con insomnio, algunas personas que tienen insomnios por culpa de la depresión, pero otros tienen hipersomnia, es decir, exceso de sueño, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el dormir, de alguna manera, es una forma de evadirse de esa realidad tan angustiante que la persona está experimentando. Evidentemente, Elías tuvo, además de estar cansado por todo lo que tuvo que recorrer, tuvo seguramente hipersomnia y quiso refugiarse en el sueño. Entonces dice el versículo 5 que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Hermanos, qué pasaje tan sublime de la palabra de Dios, ¿no? No sé qué sienten ustedes. A mí me parece sublime este pasaje. Porque Dios, cuando se encara con este depresivo, no se pone a darle un discurso filosófico, un discurso teológico, no hace una apología de Dios diciendo cómo es posible que te hayas deprimido cuando Dios es un Dios tan poderoso que demostró su poder ayudándote con estos milagros extraordinarios que realizó por tu mano. Dios no se puso a argumentar con Elías, no se puso a teorizar. ¿Qué hizo Dios a través de este ángel? Hizo algo, a mi juicio, conmovedor. Un ángel del cielo, un ser excelso, superior en todo sentido al ser humano, superior en poder, superior en apariencia, superior en pureza, en santidad. Este ser tuvo la condescendencia, la ternura, si se quiere, la humildad, la generosidad de cocinar para un pobre mortal. El acto de cocinar es un acto de generosidad, ¿no? Cuando mamá, papá o quien sea que toque cocinar al mediodía nos presenta la comida, el que cocina tiene un acto de generosidad, de abnegación. ¿Por qué? Porque a lo mejor se pasó 2 horas en la cocina preparando los alimentos
Y la familia en 15 minutos arrasó con todo, ¿no es cierto? No queda nada. Y uno dice, qué frustración. 2 horas para que en 15 minutos desaparezca todo lo que me esforcé 2 horas en cocinar, ¿verdad? Bueno, es un acto de generosidad, un acto de grandeza moral, cocinar para otros. Y aquí un ángel del cielo tiene la grandeza de cocinar para un pobre mortal deprimido. Qué maravilla, hermano, ¿no? Qué maravilla. Hay otro episodio bíblico donde un ser mucho más excelso que un ángel también cocinó para pobres mortales. ¿Alguno recuerda que otro personaje? Otro personaje bíblico más excelso que un ángel, que Jesús, ¿cuándo? Cuando después de resucitar se encontró en Galilea con los discípulos y entonces estaban pescando, lo vieron a Jesús en la orilla, Pedro se tira al agua, van nadando hasta donde está Jesús y ahí en la orilla, en la playa, Jesús estaba cocinando pescado para sus discípulos, ¿no? Qué maravilla, ¿no? El Rey del universo cocinando para unos pobres mortales. ¿Por qué es importante este pasaje, hermanos? Porque la persona deprimida lo que necesita no son discursos, no son consejos. Algunos de nuestros consejos, hermanos, son, como se dice en lenguaje popular, como un salvavidas de plomo, ¿no? Le tiramos un salvavidas de plomo. Sobre todo si es cristiana la persona, ¿no? No, vos sos cristiano, no podés deprimirte. ¿Dónde está tu fe en Dios, no? Vas a deshonrar a Dios. Tu testimonio, ¿dónde queda el testimonio, no? Ante tus vecinos, tu familia. No te podés deprimir. Le tiramos un salvavidas de plomo. Lo cargamos de culpa y lo que hacemos es retroalimentar y agravar más todavía la depresión de ese hermano que está padeciendo depresión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesita un depresivo? Un depresivo necesita actos concretos que le hagan sentir que no está solo en la existencia, que hay alguien que se preocupa por él, que hay una mano en el hombro que lo apoya con actos concretos, con una presencia concreta de amor, de cuidado, de ternura, de comprensión, y es lo que hizo el ángel. El ángel se preocupó por satisfacer las necesidades primarias de Elías. Elías necesitaba sentir seguridad, necesitaba sentir que no estaba solo y que alguien se ocupaba de él, y nada menos que el Rey del universo, ¿no? Se estaba ocupando de él con algo tan sencillo, pero tan significativo, como darle de comer en ese momento terrible en el cual estaba pasando. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano, ¿no? Estar ahí para la persona depresiva. No dar discursos, no hacer teología, no hacer filosofía, sino dar una presencia amorosa, comprensiva a la persona que necesita de nuestro cuidado. Dice la Biblia que, versículo 6, lo habíamos leído, que comió, pero volvió a dormirse. Entonces, versículo 7 dice que el ángel, por segunda vez, se acercó a Elías, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, y creo que fortalecido con mucho más que la comida, ¿no? Fortalecido con esa presencia, con ese amor, ¿no es cierto? Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, etcétera, etcétera. Yo quisiera quedarme con una frase del ángel que dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Por supuesto que esta frase tiene un contenido, un significado literal, ¿no? Tenía todavía mucho camino por recorrer y, lógicamente, tenía que comer para tener fuerzas físicas para recorrer el camino que le restaba. Pero yo creo, hermanos, que hay un significado espiritual latente en esta expresión, ¿no? Que es un significado y es un mensaje que es el que yo quisiera dejar esta mañana con ustedes, ya sea que estemos pasando por una depresión real o sencillamente un estado momentáneo de desánimo. El mensaje de Dios: levántate, come, porque el largo camino te resta. ¿Qué le quiso decir Dios a Elías con estas palabras? Elías, ¿a ti te parece que tu vida ya no tiene sentido? En tu horizonte solamente puedes ver muerte, frustración, amenaza, destrucción. Pero aunque te parezca que ya tu vida carece de propósito, que ya no tienes nada, que ya no puedes hacer nada por mí y por mi causa y por el pueblo de Israel, todavía hay mucho que vas a hacer por mí, porque yo te voy a sostener, tienes una misión que cumplir en la vida y largo camino te resta.
tienes mucho por lo cual vivir todavía. La vida todavía tiene sentido para ti. Hay un propósito para tu vida, tengo un propósito para tu vida, y te resta todavía largo camino, así que no aflojes. Levántate de tu depresión, porque tienes mucho por lo cual vivir todavía. Un gran psicólogo que ya me han escuchado varias veces ustedes, que yo admiro mucho, Viktor Frankl, este psicólogo que estuvo preso en los campos de concentración nazis en la década del 40, él trabajaba mucho con este tema del suicidio, la depresión, ¿no? Y él decía que el ser humano tiene una característica que él llamaba la autotrascendencia, ¿no? Y él decía, si una persona tiene alguien a quien amar, y él usaba otra expresión, pero yo voy a usar esta, y una misión que cumplir en la vida, si alguien tiene alguien a quien amar, y no se refiere meramente a tener una pareja, un hijo, ¿no? Un ser humano al cual, dice él, ir a su encuentro con amor, ¿no? Si alguien tiene a alguien a quien amar y una tarea o misión que cumplir en la vida, esa persona está inmunizada contra la depresión y el suicidio. Cuando sabemos que no estamos en esta tierra porque sí, no estamos meramente por un capricho, un accidente biológico, ¿no? Donde se juntó el esperma de papá con el óvulo de mamá y somos un accidente biológico, sino que estamos aquí porque Dios, por supuesto, a través del mecanismo de la reproducción, ¿no es cierto? Porque Dios nos trajo a esta existencia con un plan ideado desde la eternidad y para cumplir un propósito en esta vida. Bueno, eso, hermanos, es un fuerte motivo que nos puede, no digo que es la panacea, pero sí que nos puede dar la fuerza interior suficiente para atravesar los momentos depresivos y para salir de ellos airosos y inclusive con lo que se llama resiliencia, usando ese momento depresivo como un factor de crecimiento personal. Quisiera terminar con dos textos, uno que se encuentra en este libro Profetas y Reyes, del cual justamente comenta el caso de Elías, que creo que es una cita muy hermosa que nos puede alentar en esta mañana. Dice así: a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión, a todos, nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan el alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. A todos nos pueden pasar estos momentos, pero nosotros, por la fe en Dios, tenemos que saber que con Dios siempre hay un futuro esperanzador, siempre hay una esperanza, siempre hay un horizonte luminoso con Dios en esta vida y sobre todo en la eternidad. Y bueno, continúa la cita diciendo: si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan por asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida. Mis hermanos, si alguno está pasando por un momento depresivo, hay medidas prácticas que tenemos que tomar. Y ya terminamos, no se asusten. Hermanos, primero las más elementales. Asegúrese de estar comiendo bien, porque la falta de algún nutriente a usted le puede estar afectando, por ejemplo, la falta de hierro, ¿no es cierto? Puede tener anemia y puede tener tendencia a la depresión. Coma bien, con buenos nutrientes, haga ejercicio físico. El ejercicio físico, repito, libera endorfinas, serotonina, dopamina, etcétera, etcétera. Haga ejercicio físico. Trate de cultivar una mente positiva. La vida no es solamente dolor, no es solamente cosas difíciles, sino que también la vida tiene, no tenga una visión parcial de la vida, tenga una visión total. Esta existencia terrenal, a pesar del pecado, todavía tiene motivos hermosos para vivir y para estar contentos. No deje de hablar. Hable con su padre, con su madre, con su amigo. Hable con alguien, no se guarde las cosas para sí. Recurra a un profesional, vaya a un médico,
vaya a un psiquiatra, vaya a un psicólogo, no se guarde las cosas para sí, vaya al pastor, vaya al anciano, vaya a un hermano de iglesia, hable, manifieste su problema, busque apoyo espiritual, busque un compañero de oración. Yo en este momento tengo un amigo X que está en un lugar distante aquí de Buenos Aires, que hace un tiempo viene pasando por un problema difícil en la vida y nos llamamos por esta maravilla de WhatsApp, que tiene cosas malas, pero es una maravilla, porque a miles de kilómetros de distancia nos podemos hablar con este amigo y lo que hacemos, además de hablar, es orar juntos por teléfono. Algo atípico, algo que uno dice no es convencional, pero oramos juntos por teléfono, somos compañeros de oración, ¿no? Qué lindo, hermanos, tener un compañero de oración. No deje usted de buscar un compañero espiritual, un compañero de oración, y por supuesto recurra a un profesional si es necesario. Y quisiera terminar con una oración muy conocida que aparece en los señaladores, etcétera, la famosa oración de la serenidad. Es una oración escrita por un pastor evangélico en la década del 40. Es una oración sencilla, uno diría es un cliché, ¿no? Pero sin embargo encierra tanta sabiduría que creo que es bueno compartirla. Dice así la oración: Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Hay cosas, hermanos, que usted no puede cambiar en esta vida. Van a ser siempre así. Usted no puede cambiar la muerte. De este lado de la eternidad, ¿no es cierto? Usted no puede cambiar que haya seres queridos suyos, avanzados en edad o que tienen una enfermedad terminal, que pasen al descanso. Eso usted no lo puede cambiar. Pero en Cristo hay esperanza incluso más allá de la muerte, ¿no es cierto? Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia. Tiene que aceptar lo que usted no puede cambiar, pero tiene que luchar con valor que venga de Dios por aquellas cosas que puede cambiar, por ejemplo, una enfermedad. Usted tiene que luchar por la salud de un ser querido o la propia, cuando realmente hay posibilidades de sanarse de una enfermedad. Por eso que hay que ir al médico, y hay que ir al psiquiatra y hay que ir al psicólogo, ¿no es cierto? Pero la oración no termina aquí. Continúa y dice así: viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, porque yo no sé qué va a ser del futuro. El pasado no lo puedo cambiar, el futuro no está en mis manos. A lo mejor salgo de aquí y me atropella un coche. Y yo por depositar mi felicidad en el futuro, dejo de disfrutar la felicidad presente cuando yo no sé si el futuro va a llegar, ese futuro que yo espero, ¿no es cierto? Viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo, como lo hizo Dios en este mundo pecador, tal y como es y no como me gustaría que fuera. Acepte usted que de este lado de la eternidad las cosas son así. Cristo en su venida va a cambiar todas las cosas, pero mientras tanto, en este mundo de pecado y de dolor, el sufrimiento va a ser un compañero constante de nuestra existencia. Así que tengo que aceptar este mundo como es y no como yo quisiera que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad. Y acá viene la frase que yo quisiera destacar porque me parece extraordinaria. De modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Después de transitar 58 años de vida en esta tierra, he llegado a la conclusión de que la felicidad plena en esta vida es una utopía. La felicidad plena está en el más allá. Aquí, a lo sumo, podemos llegar a aspirar a ser razonablemente felices. Pero podemos ser razonablemente felices. Hay muchos motivos de felicidad. En esta vida, razonablemente felices. Pero sobre todo, lo maravilloso es que con Dios, en la vida siguiente, vamos a ser increíblemente felices. Que Dios nos bendiga para que mientras nos toque transitar por esta vida que a lo sumo nos brinda un grado razonable de felicidad, podamos tener la esperanza puesta en que en la vida venidera vamos a ser increíblemente felices. Que Dios los bendiga.